Saludos y bienvenidos a su programa muy bien anticipado, Salvación en Señales y Símbolos. Les saluda Idalia Vinci. Es un privilegio para mí compartir con mi compañera aquí, Cicely. Bienvenida. Un placer, gracias. Yo estoy también muy contenta de estar aquí, empezar nuevamente con esta temporada de estudio. Así es. Y para esto, ¿quiénes tenemos con nosotros? Claro, nos acompaña el pastor Carlos Muñoz y Héctor Delgado. Un placer, Gracias. contento de estar aquí nuevamente con ustedes, listo para continuar estudiando. Amén. Maranata. Maranata. Cristo Yo viene. también estoy muy contento. Como sabemos, cuando abrimos la Biblia hay reavivamiento. Amén. 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 Así que esperemos que las personas que nos están viendo también sientan el mismo gozo por estudiar la palabra como la tenemos nosotros aquí. Qué bien. Amén. 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 Bueno, me gustaría, ya que gracias a Dios hay más compañías de cable que han añadido nuestra programación a la parrilla de ellos, de Amén. programación, queremos que ustedes, amigos en casa, sepan con quién van a compartir esta siguiente hora. Por favor, hablen de sus ministerios, respectivos ministerios, y qué hacen, y luego entramos al tema. Amén. Pues yo soy orador, evangelista del Ministerio Amazing Facts Internacional, allá en California, en el cual también funciono como el director del Centro de Evangelismo, ¿verdad? Amén. Así que nos dedicamos a esto, nos dedicamos a Gloria a predicar, a dar reavivamiento, adiestramiento de evangelismo, cursos en línea, preparación, capacitación para laicos y personas que quieren dedicar su vida a la obra del Señor. Y entonces el ministerio trabaja en muchas facetas y pues yo tengo el honor de ser parte de ese equipo de trabajo, Gloria ¿verdad? Y especialmente enfocándonos y mucho más enfocándonos ahora en la área hispana. Amén. Gloria a Dios por Qué eso. bueno, qué Qué bueno. bendición. Excelente. Y tengo la bendición de tener a mi esposa que también Amén. trabaja conmigo y yo soy el asistente y ella es la jefa, ¿verdad? Ah, bueno. Amén, así sí. Amén. Me gusta, me gusta. Así que tenemos esa bendición y trabajamos juntos para el reino de Dios. Amén. Y usted nos habló del doctor Héctor Delgado, Ajá, el distinguido, el distinguido. mi hermano en la fe. Bueno, yo pienso que de ese título voy a tener que terminar haciendo el doctorado también. Amén. Quizá me inspiro, ¿no? Bueno, como ya hemos dicho en otros programas, yo estoy trabajando como pastor en la Gran Conferencia de Nueva York, Sí. o Great New York Conference, y estoy ahí en el distrito de iglesias de Central Mount Vernon, White Plains y Port Chester, y tratando de levantar una nueva congregación en Mamaroneck. Gloria a Dios. Mucho trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quise que mi esposa viniera esta vez Sí. para continuar, pero no pudimos hacer los arreglos del lugar a última hora. Sí. Así que quizás más adelante. Gloria a Dios. Anticipamos conocerla y compartir con ella aquí en 3ABN. Amigos, pues es interesante que cuando no entendemos un tema de la Biblia, nosotros en vez de entrar al tema, lo evitamos. Entonces, deseamos que el propósito de este programa sea, bueno, Perderle revelado. el miedo. Perder el miedo de que tenemos, o quizás pensamos, oh, eso no lo voy a entender. Pero durante esta hora lo que hacemos es que poco a poco, texto, capítulo por capítulo, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Entonces, estamos listos para continuar el estudio que hemos estado llevando a cabo, pero antes No, y nos quedamos en qué parte, en la parte del milenio, ¿verdad? del milenio, sí. De la gloriosa venida de Cristo Jesús Amén. también. Sí. Así que tenemos la gran esperanza. Ujú. También hablamos de los 144,000. Sí, así es. Y sabemos que llegará ese día muy, muy pronto donde ya no habrá más dolor Ni ni muerte. Ni llanto, muerte, ni llanto. clamor, ni Amén, amén, Amén. amén. Bueno, pues antes de continuar, quizás debemos de tomar el momento para orar. ¿Ok, Amén. Cicely? Oremos. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que puedas estar con nosotros, que tu Espíritu Santo nos capacite para poder entender más acerca de tu palabra. Y sobre todo, Padre, a los que nos escuchan, que puedan seguir estudiando y puedan profundizar en tu palabra para ellos y para mostrarle a otros tus grandes verdades. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. Bueno, yo creo que sería bueno, estábamos hablando sobre ya hemos tocado una tercera parte del libro, entonces yo creo que sería bueno dar un poquito un repasito, Sí. ¿verdad? Un repasito para, especialmente si las personas están uniéndose a la programación exactamente. nuevamente. Habíamos hablado cuando iniciamos sobre el libro de Apocalipsis como no un libro escondido, no un libro secreto, no un libro que
que no es entendible, sino es una revelación de Jesucristo. Amén. Es una continuación de los evangelios, ¿verdad? Del evangelio, porque Cristo está revelando. Bendecido el que lee, el que oye, el que guarda o el que sigue las cosas. Así que el libro de Apocalipsis contiene una gran bendición para nosotros. Y yo y Héctor estuvimos hablando recientemente sobre algunos asuntos y estábamos diciendo, el libro es fascinante, ¿verdad? El libro, llevamos más de 2000 años estudiando el libro. Y cada día se hacen nuevas las bendiciones de Dios, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, el enfoque que hemos querido darle a este estudio es un enfoque donde la gloria de Dios se ha manifestado, ¿verdad? Hay gente que se quiere enfocar en las bestias. Vamos a hablar de esas cosas, ¿verdad? Sí. Son elementos que aparecen. Pero el enfoque del libro de Apocalipsis es la gloria de Dios. Amén. Y ver cómo Dios salva a su pueblo, cómo Dios cuida a su pueblo, cómo Dios protege a su pueblo. Entonces, en ese punto, vamos a hablar, a repasar, a ver si recuerdan cuáles son algunos principios de interpretación que necesitamos para poder entender y poder agarrar bien lo que está revelado en el libro. ¿Cuáles son algunos principios de interpretación? A ver si recuerdan. Bueno, no sé si te estás refiriendo a que algunas cosas son símbolos y algunas veces. Muy bien, exacto. La simbología, ¿verdad? Bestias, plagas, todas estas cosas, ¿verdad? Muchos elementos que Juan utiliza, simbología, ¿verdad? Que a veces las personas quieren tomar literalmente una bestia que sale del mar, ¿verdad? Con 7 cuernos y un Godzilla, ¿verdad? Como si una película de Hollywood, no, ¿verdad? Son elementos simbólicos y representativos. Números también tienen simbología, tienen representaciones. Además de los símbolos, ¿qué más? El tiempo. Los tiempos, ¿verdad? Hay tiempos que son tiempos literales, hay tiempos que se entiende que son tiempos proféticos. ¿Qué más? A ver si recuerdan. A ver si las chicas recuerdan. Ustedes son las que están... Bueno, buena pregunta. Entonces, hablamos acerca de las iglesias. Ok. Hablamos de los ancianos. Muy bien, exacto. Y ahí entran también la simbología, ¿verdad? A ver, ¿en qué lugar se ubica el libro de Apocalipsis? ¿Hay un lugar especial? ¿Qué lugar se ubica? En el santuario. En el santuario. En el santuario. El santuario es muy importante para entender el libro de Apocalipsis. Y en el lugar santo. Exactamente. Tenemos que ir y estudiar el santuario porque el santuario es básicamente Cristo caminando por el santuario y ahí están todos los elementos, todos los aspectos, las ofrendas, los sacrificios, las fiestas ceremoniales. Todo tiene esa representación en el santuario. Muy bien. Santuario, simbología, ¿qué más? A ver. ¿Recuerdan algo más? Enfoque cristocéntrico. Amén. Enfoque cristocéntrico. Sí. Amén. Porque los símbolos del libro pueden llevar a las personas a fijarse tanto en ellos que de pronto pierdan el foco real del libro. Cierto, El libro es una revelación de Jesucristo. Sí. Amén. Implica muchas cosas, pero Jesús es el eje principal, el personaje Él está principal en del libro. control total. Amén. Sí, Exactamente. pero cuando se habla de Apocalipsis, muy común, lo que se escucha son lo de las bestias y las El cosas. anticristo. El Sí, enfoque. todo el enfoque es eso. Y desafortunadamente, pues perdimos la bendición, como lo he mencionado antes, que tomamos miedo. ¿Por qué? Porque ese es el libro de las bestias, esos monstruos. Y bueno, no quiero tener pesadillas con esas cosas, ni eso va a venir, va a llegar el fin del mundo, así que estas bestias se van a presentar. Pero ¿cuáles son las bestias? ¿Cuáles son las características? ¿Qué significa? Que si el pequeño cuerno, que si el grande, que si 2 cuernos, que si 7 cabezas. O sea, Sí, a cualquiera le da miedo. Demasiados elementos. Sí. Y creo que es importante, si no mantenemos a Cristo como el centro del estudio de toda la Biblia, pero especialmente Apocalipsis, esta información se convierte entonces en información sensacionalista, ¿verdad? Sí. Información que la gente dice que interesante, muy bien, pero ese no es el punto de la Biblia. La Biblia siempre es llevarnos a conocer a Dios y enamorarnos de Dios y entregarnos a Dios. Ya. Entonces ese debe ser el enfoque y creo que ahí también entra otro elemento de principio de interpretación. ¿Cuál es, Héctor? El asunto de Cristo como la esperanza, ¿verdad? Lo había mencionado. Sí, de hecho, volviendo al tema de Cristo como centro, la primera visión que Juan tiene es precisamente una visión del Hijo del Hombre. Y lo ve también de manera específica entre los 7 candelabros. Es la presencia del Hijo de Dios como eje central del libro, pero también su presencia en medio de la iglesia, su pueblo. Amén. Y eso tiene que dar esperanza. Ahí podemos enlazar con el elemento de la esperanza, porque si no podemos identificar ese elemento clave en el estudio del libro, posiblemente cualquier estudio de algún elemento profético del libro puede generar mucha ansiedad, mucho estrés, mucho temor. Puede que la persona no se sienta segura, pero
Cristo en medio de los candelabros es como repetir aquel mensaje del Evangelio de Mateo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Y eso nos da seguridad porque, como habíamos dicho, plagas, guerras, apostasías, rebeliones, pero entender que Cristo nos está diciendo en esa primera visión, No se yo estoy con preocupen, ustedes, estoy en Yo control. estoy con ustedes, Sí. yo los voy a llevar hasta el final. Así que eso nos da mucha esperanza. También un elemento muy importante es la recapitulación, ¿verdad? Ah, sí. Apocalipsis, recuerden que no sigue, tiene un fundamento cronológico, pero los capítulos no son cronológicos y si lo estudiamos de esa manera nos podemos confundir, ¿verdad? Entonces es importante notar que son varias visiones en las cuales se está repitiendo la misma información, repite y Y amplía, amplía. repite y Y amplía. amplía. Y también Dios con su, ¿cómo se dice en español? El microscopio. El microscope. Sí, Dios el entonces microscopio. cada vez que se va también repitiendo y ampliando, se va enfocando más y enfocando más y enfocando más. Y eso nos ayuda a entender que primero no estamos interpretando las profecías como nosotros queremos, sino que hay un elemento repetitivo y dice, oh, esto ya lo habíamos visto. Tenemos seguridad de que lo estamos entendiendo bien Sí. y nos ayuda a entender que Dios nos está dando. Estos parámetros, ¿verdad? Yo le llamo benchmarks en inglés. Yeah. Son parámetros que nos ayudan a entender y ver, Guiarnos. oye, vamos bien, estamos entendiendo correctamente el mensaje de Dios. Y eso evita la interpretación personal, ¿verdad? La interpretación Sí. privada. De hecho, ese elemento de recapitulación es como un método pedagógico. Exacto. Dios está describiendo en esas cadenas proféticas, por ejemplo, las iglesias, los sellos, las trompetas y luego otras escenas constantes en el libro de Apocalipsis en la segunda parte, que involucran elementos muy complejos, muy amplios, de manera que una sola visión, una sola cadena profética no agota, no puede agotar todo el contenido. De manera que la repetición permite que se pueda expandir el mismo tiempo o escenario profético y proveer detalles adicionales. De hecho, no negamos el orden cronológico en algunos eventos. Por ejemplo, las iglesias siguen un orden cronológico, de una iglesia desde la primera a la segunda, a la tercera, hasta la séptima. Lo mismo con los sellos, primero, segundo, tercero, hasta el séptimo. Pero cada cadena profética termina el elemento cronológico con el último elemento. La siguiente cadena profética, como los sellos, lo que hace es que vuelve al principio y repite toda la historia. Sí hay elementos cronológicos, pero no de una cadena a la otra, sino de los elementos de cada cadena en forma particular. Amén, amén. Yo creo que estuvimos hablando, es una bendición esto, porque hay gente que me han dicho, ¿por qué no ponen 4 eruditos? ¿Verdad? 4 académicos. La idea que queremos hacer aquí es diferentes niveles, ¿verdad? Sí. Ustedes son estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Yo soy estudiante de la Biblia, pero también predico y enseño. Héctor es estudiante de la Biblia, predica, enseña y escribe. Entonces, aquí lo que nos gusta es el balance, ¿verdad? Que cualquier persona puede venir y ver el programa y estudiar con nosotros Sí. y verlo, Entenderlo, ¿verdad? Con verlo. diferentes perspectivas, diferente profundidad. Y creo que esa es la bendición y la gente que han recibido esta bendición. Así que me gusta mucho el balance que tenemos aquí y cómo lo hemos ido trabajando. La gloria sea para el Señor. Amén. Y amigos en casa, gracias por comunicarse con sus ministerios aquí representados, dándole apoyo, también un poco más de trabajo a ellos, porque han enviado preguntas y más. Más adelante vamos a compartir los datos de contacto para que se puedan comunicar y empaparse de todo este material. Y yo lo que veo es la misericordia de Dios. Nosotros estamos viviendo los últimos días y hay mucha incertidumbre. Y la gente dice, y esto es parte del Apocalipsis, ¿verdad? Quiere decir que ya se va a acabar el mundo. Amén. Así que vamos a estudiar, amigos, busquen sus Biblias y con qué anotar y dónde anotar para poder entrar al Entrar en el Amén. estudio. Así es. Amén. Entonces ahora habíamos terminado en el capítulo 7, versículo 17. Vamos entonces a entrar ahora en Apocalipsis capítulo 8, versículo número 1. Y creo que vamos a empezar con el 1 y después continuamos con los próximos versículos porque hay unos detalles muy importantes aquí. Tita, ¿quieres leer el 8.1? 8.1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Muy bien, entonces ahora tenemos el séptimo sello. Ya anteriormente habíamos estudiado los 6 sellos, 6 sellos. ¿verdad? Los 6 sellos. Y habíamos visto, si recuerdan, las 7 iglesias toman un enfoque de lo que está ocurriendo dentro del cristianismo, ¿verdad? Como si lo que está ocurriendo en el desarrollo del cristianismo internamente y a veces hasta cuando se levanta la apostasía y se levanta la rebelión y algunos elementos. Con los sellos, recuerdan que entonces el enfoque estaba siendo más el ataque exterior,
¿verdad? A la iglesia. Y vemos entonces los elementos, entonces entramos en el séptimo sello. Algo que tú quieres resaltar de esos primeros dos visiones que habíamos estudiado, Héctor. Referente a las iglesias y a los sellos. Sí. Ok, bueno, al llegar al versículo 1 del capítulo 8, estamos llegando al último sello. Sí. Pero es interesante que el sello que nos lleva hasta el fin del tiempo es el sexto sello con la segunda venida, La segunda venida. y el día de la ira del Cordero. El séptimo sello lo que hace es que abre la nueva cadena profética de las trompetas. Por eso es como un paréntesis. Y de hecho, el verso 1, el sexto sello, verso 1 del capítulo 8, nos permite como concluir lo que hemos estado estudiando, y al mismo tiempo permite abrir la nueva sección que se va a estudiar. Amén. 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 Y es importante notar que la Biblia, cuando se escribió originalmente, no tenía ni puntos, ni comas, ni versículos, ni capítulos, ¿verdad? Simplemente es un texto escrito. Entonces, hay algunas personas que creen que el versículo 1 del 8.1 debería ser el final del 7, ¿verdad? Por la conclusión de los 7 sellos. Sí. Y también ese elemento también crea un poco de confusión, porque hay algunas personas que piensan que cuando se abre el séptimo sello, entonces empiezan las trompetas a sonar, y eso crea un elemento futurista que vamos a hablar cuando hablemos un poco de las trompetas. Pero se dice que el séptimo sello se abrió y se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vamos a hablar de ese silencio en el cielo. Históricamente se ha entendido que este silencio en el cielo es la venida de Cristo, ¿verdad? Cuando va viniendo 7 días, media hora profética. Está tomando 7 días para llegar, pero cuando lo estudiamos más profundamente, Héctor y yo habíamos comentado un poco sobre esto, cuando se habla de silencio en la Biblia, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo silencio? Cuando ustedes escuchan silencio, ¿qué ustedes están creyendo? Reverencia. ¿Reverencia? Que algo está a punto de suceder. Ok. Algo está a punto, expectativa, ¿verdad? Expectativa, sí. Expectativa es una muy buena palabra. Silencio, Héctor. Silencio. Solemnidad ante lo que va a ocurrir más adelante. Muy acto bien. seguido. Exactamente. Entonces, vamos a ver algunos versículos que hablan sobre este silencio. Vamos a ir al libro de Sofonías. Vamos a ir al libro de Sofonías. Ese está en las Escrituras hebreas, en el Viejo Testamento. Si quieren, las dirijo. Van a Mateo, y después van antes de Mateo, está Malaquías, Zacarías, Ageo y Sofonías. Vamos a ir a Sofonías capítulo 1, versículo 7. Calla en la presencia del Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Muy bien, entonces callar en la presencia del Señor porque el día del Señor está cercano. Así que hay un silencio porque está cerca el día, ¿verdad? Hay una expectativa de juicio. Exacto, es una expectativa de juicio de que el Señor va a llegar y va a venir, ¿verdad? Ahí mismo el capítulo 3, Sofonías capítulo 3, versículo 17. Otro elemento del silencio. ¿Puede leer? Sofonías 3. Sí, 17. Ok, 17. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Se callará con amor y se regocijará sobre ti con cánticos, ¿verdad? Amén. ¿Qué te trae eso a mente, Héctor? Que cuando habla del silencio, el callar de amor, se regocija con sus cánticos. ¿Cómo podemos entender eso? Respecto al silencio, la escena de Apocalipsis 8 está en un contexto de solemnidad ante eventos que van a ocurrir. Más adelante lo miraremos cuando leamos los otros versículos. El primer versículo de Sofonías está en un contexto del día del Señor. De manera que el llamado al silencio es como un llamado a la expectación, un llamado a la solemnidad, un llamado a la reflexión, como a la autoevaluación por lo que va a ocurrir. El siguiente pasaje, digo yo que tiene un tono así como romántico o paternal, como de un padre que abraza a un hijo y calla mientras reflexiona, lo acaricia y quizá comparte con él. Es una fraseología muy bonita la que se utiliza allí. Pero el pasaje que más se asemeja a lo que estamos estudiando es el del capítulo 1, verso 7. Amén. Porque tiene la expectativa del juicio ante sí y el silencio que precede a ese juicio. Creo que también tenemos otros pasajes que van en la misma dirección del de Sofonías capítulo 1, verso 7. Sí. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículo 20. Antes de Sofonías está Habacuc. ¿Habacuc qué? Habacuc 2:20. Vamos a leer 2 más. Y si quiere, Héctor, busca tú Zacarías 2:13.
Ok, entonces para aquellos que me están anotando, que solamente quería mencionar que leímos en Sofonías 1:7, Sofonías 3:17, 3:17, Habacuc 2:20 Habacuc 2:20. y Zacarías 2:13. Okay. Sí, vamos a darle los versículos. Ok, Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Muy bien. Amén. ¿Dónde está el Señor? En su santo santo templo. O sea que cuando el Señor está en el templo es un momento de solemnidad, ¿verdad? Es reverencia. un momento de reverencia, es un momento de reflexión, es un momento de análisis, de examen, ¿verdad? Propio que uno debe hacer cuando Dios, ¿verdad? Me acuerda cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios. El pueblo estaba en expectativa, en solemnidad por los acontecimientos. Sí, así Zacarías 2:13, Héctor. Sí, el pasaje dice que calle todo el mundo delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Ay, 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 candela, se ha De manera que levantado. el silencio evoca un momento solemne. ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a ocurrir? El Señor se levanta, pero ¿para qué se levantó? Sí. De manera que el silencio evoca la expectativa de algo que ha de venir. Y me acuerda eso también en Daniel 12:1, donde dice que Miguel se levantará. Sofonías 3 también dice, el Señor me levantaré en aquel día. Entonces, si se levanta, implica Que que, estaba sentado. Va. ok, ¿verdad? Algo Y entonces ahí va sentado a la diestra, Del Padre. ¿verdad? Hablando nuevamente, juicio, intercesión, es una indicación como que ha concluido esa parte, esa etapa ha concluido, ¿verdad? Y ese silencio es la gran expectativa de decir, wow, ¿Qué viene ahora viene, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que viene va a ahora? pasar? ¿Qué es el momento, verdad? Y eso me encanta ese elemento cuando lo juntamos, como leyó Héctor, con Daniel 12:1 en ese elemento. Así que regresemos a Apocalipsis. Ok, Zacarías, lo que el pastor... 2:13. 2:13. Zacarías 2:13 fue que se Exactamente. leyó. O sea, Y ahí- ahora vamos a... Apocalipsis. Regresemos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Sí. Carlos, Ahora. quizás convenga destacar que en el pasaje que estamos leyendo de Apocalipsis 8, verso 1, no se habla de un silencio de media hora. Por eso muchos lo interpretan mal, porque toman media hora como un tiempo completo. Pero el pasaje utiliza un símil, una figura de comparación. Dice, como por media hora. No es media hora, es como por media hora. Es sencillamente un momento de silencio, de expectación ante lo que viene. Sí, podemos entender también hasta que Juan está dentro de la visión, él mismo está en expectativa. Y esa expectativa, ¿verdad? Ese periodo de tiempo que se define. ¿Ibas a decir algo, amor? No solamente lo que tú mencionabas, ¿verdad? Que él sentía que fue como media hora, pero no es que entonces que literalmente Sí. fue media hora. Y hay algunas personas que lo interpretan, ¿verdad? De manera, le dan la aplicación día por año, que habíamos hablado un día literal proféticamente, pero nosotros entendemos que hay un elemento un poco más profundo, que no es simplemente un periodo de 7 días, aunque sí podría ser, ¿verdad? Es importante entender que especialmente cuando entremos ahora en las trompetas, que no hay consistencia, ¿verdad? Usted le preguntas a 10 académicos y te van a dar 10 respuestas diferentes. No es lo mismo con las iglesias y con los sellos, ahí sí hay un poco más de consistencia. Entonces, me gusta porque nos da flexibilidad, ¿verdad? Nos da flexibilidad y no tenemos que estar encerrados en una cajita, sino que podemos entonces mirar los elementos y podemos darle un poquito más de sabor, ¿verdad? Un poco más de pique. Quizás podemos destacar dos aspectos. Yo pienso que aquí podríamos descartar el principio día por año en la media hora. Exacto. Porque en ese principio se aplica a unidades de tiempo cuya porción mínima es un día, no a las fracciones del día. Son profecías de tiempo que tienen días de 24 horas para representar un año. Entonces no tomamos las fracciones del día para aplicar el principio día por año, porque entonces sería prácticamente hasta anacrónico, porque no podemos aplicar un principio día por año a un horario de hora por año. Sí. No, realmente no podemos hacer esa aplicación. Yo quisiera decir que agradezco que usted dijo que leamos esa parte otra vez, porque yo misma leí el texto bíblico y me quedé por media hora, pero es como por media hora. Así que esas palabritas se nos escapan y nos quedamos con una algo. parte. Sí, con una parte. Así que Y cuando entremos en las trompetas, vemos que esa frase como era semejante a, ya lo habíamos visto anteriormente, Sí, ¿verdad? sí.
que está diciendo que es algo parecido, ¿verdad? Pero no es exactamente eso. Recuerden que Juan está tratando de entender lo que él está recibiendo. Él está también tan asombrado como absorbiendo nosotros. el tiempo. Él está viendo todas estas cosas. Recuerden en Apocalipsis 4 cuando ve el trono y él dice, era como esto, y como zafiro, y como aquello, y como lo otro. Como Él- asociándolo quizá a lo que él conoce. Exacto, está tratando de utilizar Exactamente. vocabulario humano para describir cosas celestiales. La grandeza Exacto. de lo que vio. Entonces es fascinante como él mismo, estamos con él a la misma vez, como que, wow, Amén. ¿y qué será Yeah. eso? ¿Qué es lo que le está viendo él, verdad? Sí. Sí, Bueno, vamos a ver lo que está mirando él entonces. Vamos a leer el versículo 2, amor. Ok, dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Aquí entonces estamos con la introducción a las Trompetas. 7 7 trompetas, trompetas. ¿verdad? 7 ángeles, estos 7 ángeles no se mencionaron anteriormente, recuerdan en el capítulo 4, nos habla del trono, estaban los 4 seres vivientes, estaban los 24 ancianos, estaban después vimos todos los ángeles del cielo representados, pero aquí nos hablan de estos 7 ángeles, son 7 ángeles muy especiales, ¿verdad? Porque tienen ¿qué cosa? 7 trompetas. 7 trompetas. Creo que entonces vamos a hablar sobre las trompetas. Vamos a hablar sobre el concepto de la trompeta. Bíblicamente, cuando ustedes escuchan la palabra trompeta, ¿en qué piensan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué trae la trompeta a su mente? Bueno, Anuncio. ¿Ok? Anuncio, sí. Anuncio. ¿Recuerdan alguna historia de la Biblia donde se hablan de trompetas, donde aparecen trompetas? bueno, yo sí recuerdo a Jericó, Muy bien. por ejemplo, que anunciaba la caída del muro. So, Muy bien. ¿Y qué pasó? Dieron por 7 siete vueltas. vueltas. Y a la sonaban séptima, las trompetas. ¿Y a la trompeta y séptima qué cayó cuando el séptimo día? ¿Cayó? los muros cayeron. Los muros de Jericó, ¿verdad? Es una representación de los enemigos de Dios, Sí. ¿verdad? El pueblo de Dios quiere entrar a la tierra prometida, pero los enemigos están, entonces las trompetas que estaban haciendo, anunciando, ¿verdad? Aquí está el pueblo de Dios, estaba dando ese aviso. ¿Dónde más vemos En trompetas? la segunda venida de Cristo, los ángeles van a estar tocando las trompetas. Muy Amén. bien, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4 dice que sonando. vendrá Cristo con voz de arcángel y con voz de trompeta, ¿verdad? Amén. ¿Dónde más vemos trompetas? en la- También yo me acuerdo cuando anunciaban la guerra, cuando iba a haber guerra. Muy bien, El exactamente. pueblo se preparaba. Exactamente, hay muchos versículos que hablan de eso también, ¿verdad? Se anunciar trompeta, la trompeta que hay una preparación Guerra. para guerra. Hay otro lugar más, trompetas. También el caso cuando el pueblo tenía que reunirse para recibir una revelación o comunicación divina. Se tocaba la trompeta, el pueblo se reunía. Amén. En todos los casos que hemos mencionado, la trompeta le sigue, el sonido de la trompeta le sigue una intervención divina. Amén. 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 Y también, me acuerdo también la trompeta sonaba cuando Dios le decía al pueblo cuando estaba en el desierto, es hora de adelantarnos, es hora de marcharnos, ¿verdad? Entonces, todo esto nos da indicio de lo que vamos a ver con las 7 trompetas, ¿verdad? Van a haber elementos de guerra, van a haber elementos de preparación, van a haber elementos de que nos está diciendo Dios está dando un aviso y como dice esto, va a haber una intervención divina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si recuerdan anteriormente estamos viendo cómo los enemigos de Dios estaban haciendo en contra del pueblo de Dios por medio de las 7 iglesias, la corrupción interna que se estaba levantando, los 7 sellos, los ataques también externos, internos. Entonces significa que con las trompetas podemos esperar que hay una intervención divina que va a venir, ¿verdad? Dios entonces ahora va a venir diciendo, ahora voy a dar una respuesta a estos elementos que estábamos viendo, yo voy a intervenir. También entonces puede ser que Dios mencione en la Biblia sobre las trompetas, ¿verdad? De diferentes formas y que al verlo en Apocalipsis, Él busca que comparemos esos conceptos. ¿Sí? Claro, Claro. porque eso sería como la analogía de las escrituras, es decir, un pasaje explicando otro. Lo que vemos en Apocalipsis, debemos recordar aquí dentro del repaso que hicimos ahorita, Carlos y Cicely y Dalia, se nos pasó mencionar que el Apocalipsis edifica todas sus frases, expresiones y visiones en base a otras frases y expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Son múltiples alusiones a diferentes eventos, personas, lugares, nombres, y eso permite que uno vaya como haciéndose una idea. Si ya uno sabe, por ejemplo, qué significó fuego y granizo en el pasado, cuando Juan habla en una trompeta de fuego y granizo cayendo sobre la tierra, eso ya nos da una idea de qué puede estar diciendo Juan. Y entonces también hay un pasaje que yo quiero que lo leamos, Carlos. Sí, vamos. Y está en Números, el libro de Números, capítulo 10, Cuarto libro de la Biblia. cuarto libro de la Biblia, Números capítulo 10, verso 8 al 10.
Este pasaje quizás es uno de los pasajes más claves para entender qué pueden significar las trompetas en el libro de Apocalipsis. Y une varios elementos al toque de las trompetas. Por ejemplo, verso 8 dice, los hijos de Aarón, los sacerdotes, se especifica, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Amén. Pienso que es maravilloso porque imagínate que el pueblo de Dios sufre peligro y este es el escenario que aquí se pinta. Si en el futuro el pueblo presenta algún peligro, los hijos de Aarón, los sacerdotes, no otra gente, van a tocar las trompetas. Y cuando las trompetas suenen, yo me voy a acordar de ustedes. Entonces voy a intervenir contra el enemigo en recordación de ustedes, para salvarlo, protegerlo, para intervenir, para juzgar el impío. Amén. Pienso que esta temática sacerdotal, trompetas, enemigos, pueblo de Dios, Dios recordándose, son los elementos que predominan en el tema de las trompetas. Quizás este es el pasaje más clave de todos para recordar eso. Amén. También, entonces, si estamos hablando que esto es parte de las trompetas, y cuando volvemos a las trompetas, tiempo atrás, en los otros capítulos, habíamos hablado sobre que los santos clamaban justicia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, las trompetas serían una contestación, como diciendo, ok, ahora vengo yo a intervenir. Tremendo. Exactamente lo que estamos viendo nosotros en las trompetas y las plagas, ¿verdad? Porque vamos a ver que hay unas similitudes entre las trompetas y las plagas y son los juicios de Dios. Entonces hay unos elementos parciales y hay unos elementos completos en las plagas, pero sí, ciertamente lo que estamos viendo es que Dios está diciendo, ahora vengo yo, ¿verdad? Ahora voy yo a intervenir, ahora yo voy a poner de parte porque mi pueblo está orando. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 8. Creo que Cicelis acaba ya de adelantar Sí, ¿no? Ya dio la la tesis. razón por la que las trompetas suenan. Y ese será nuestro argumento quizás también más adelante. Mejor lo avancemos. Lo dijo mejor que Ese nosotros. es un elemento vital para entender las trompetas. Amén, amén. Entonces vamos a entrar en el versículo 3. Vamos a leer del 8 al 5. Vamos a leerlo corrido y después vamos a ir desglosándolo. Del 8 al 5. De capítulo 8, del 3 al 5. Del 3 al 5. Apocalipsis ok. 8. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ay, 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 candela. Amén. Candela. Esto es un manjar. Una cosa tras la Eso otra. es un manjar lo que tenemos en estos versículos. Vamos primero a ubicarnos en un lugar, ¿verdad? ¿En dónde está ubicado estos versículos? En el En el santuario. santuario. ¿Cómo sabemos que está en el santuario? Porque está en la sala del Candelario. Muy Ahí bien. está. Del Está, altar. dice el altar. Ahora altar, recuerden que habían perdón. 2 altares, ¿verdad? El altar de... ¿Cuál es el primer altar cuando entrabas al santuario? De lavar. El sacrificio, el altar de sacrificio, ¿verdad? sacrificio, ok. El altar de bronce se le Sí. llamaba, donde se ponía el sacrificio. Sí. Y luego estaba el lavacro, ¿verdad? Eso estaba en el patio. Exacto. Y luego entonces entrabas al lugar. ¿Qué lugar? Al lugar Santo. santo. Lugar santo. Y en el lugar santo entonces tenemos de frente Los ahí muebles. mismo los 3 muebles, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama el mueble? De la mano derecha. La mesa del La mesa de los pan. panes. Ajá. De frente. Altar Sí, de el incienso. Incienso. Sí, Y el a mano incienso. izquierda. Y el candelabro. El candelabro de 7 Entonces, cabezas. nos está dando una ubicación específica en donde está ocurriendo esto. No está ocurriendo en cualquier parte, está ocurriendo en el santuario, en el lugar Santo. Santo. santo, ¿verdad? Entonces, ¿será el lugar santo el santuario terrenal? No.
ya había sido destruido. Muy bien, ¿verdad? Muy bien, ¿te acuerdas, verdad? Juan lo recibe aproximadamente en el año 90, el santuario fue destruido en el 70. Pero ¿qué otro elemento nos ayuda a entender que esto no puede estar ocurriendo en el... No son seres humanos los que están en el proceso de ministerios del santuario. Exactamente. Son seres celestiales. Así, ángeles, ¿verdad? Y también un elemento muy importante, en el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. A la tierra. Esto nos indica que esto no está ocurriendo aquí en la tierra. Exactamente. Esto es un elemento, es una visión que está en el cielo, en el santuario celestial. Es interesante que está bajo las narices nuestras. Ahí mismo dice, si lo arrojó hacia la tierra o a la tierra, quiere decir que no estaba en la tierra. Amén, muy bien. Bueno, muy bien. y Dalia acaba de mencionar algo importante y nos ocurre mucho. Yo creo que todos tenemos alguna historia que contar. Hemos leído tantas veces algunos textos bíblicos y ha estado ahí en esos textos bíblicos lo que Bajo Dios las quiere narices. que entendamos. Y leemos como con una presuposición o con una idea ya o un poco ligero la lectura y no notamos esos detalles que nos ubican y tratan de orientarnos. Sí. Carlos, yo quisiera retomar la idea de esta escena. Allí mencionamos, estamos dando como probable que esta escena esté ocurriendo en el lugar santo. Pero hay un detalle interesante, el Apocalipsis no solo evoca imágenes de las Escrituras, también evoca imágenes extra bíblicas de libros o experiencias o eventos que ocurrían en el mundo, fuera del mundo de la Biblia o relacionado al mundo de la Biblia. Hay un documento muy interesante y está asociado a las trompetas también y muy parecido a este evento. Hay un documento llamado la Mishnah, que es como un comentario exegético de las leyes del Antiguo Testamento. Cuando ahí se analiza el Tamid, se dice algo muy parecido a lo que está ocurriendo aquí. El sacerdote intercede, pero intercede en ambos altares, en el patio, en el altar del sacrificio y también en el altar de incienso. Pero cuando sale, los sacerdotes tocan las trompetas para anunciar que la mediación que estaba realizando el sacerdote concluyó. Entonces, es interesante, si aquí se menciona un altar, pero después también habla del altar nuevamente. Muchos creen que el primero es una referencia al servicio diario que ocurría en el patio, y luego la otra vez la mención del altar hace una referencia al altar que ocurre ya al servicio diario, pero dentro en el lugar santo. Amén. Y el toque de las trompetas es muy similar porque eso es lo que tenemos aquí. Después que esto ocurre, viene el toque de la trompeta. Entonces, de manera que el evento es muy similar. Amén. Amén. Entonces, versículo 3. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces aquí viene el asunto de el incienso, ¿verdad? El incienso está mezclado con ¿qué? Para añadirlo a las... ¿En qué se añade el incienso? Las oraciones de los santos. El incienso se está añadiendo a las oraciones de los santos, ¿verdad? Significa que entonces el incienso tiene que representar algo. ¿Qué representaría o qué representa el incienso en este contexto? Hay varios versículos en la Biblia que nos ayudan. Para los que están viendo, si quieren los textos donde se está hablando de estos elementos, Éxodo capítulo 30 es un buen capítulo, donde habla del altar, habla del incensario, del incienso. Pero vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 2, para tener una idea de lo que representa el incienso. Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios 5, 2. Hay dos versículos que quiero leer. Efesios 5, 2 y Héctor, si tú quieres, el Salmo 141, versículo 2. Efesios 5, 2 y el Salmo 141, 2. ¿Si quieres leer, amor? Efesios 5, 2. Sí. Okay, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Entonces Amén. dice que la ofrenda y sacrificio de olor agradante es representado ¿por qué? Por medio de la entrega. El texto que me diste fue Salmo 41, 2. 141. O 141. Sí, 141. Gracias. Aquí nos dice que el olor agradante, el incensario, ¿verdad? El olor agradante es que el que Cristo se entregó a nosotros. ¿Por qué ustedes creen que se compara entonces el sacrificio de Cristo con olor agradable? ¿A qué le agradó? ¿Por qué agradó? Corazón. ¿Verdad? ¿A quién le agradó A la Dios. entrega de Cristo, verdad? Y a nosotros también. Sí. Es un deleite cuando usted, ¿a cuánto le gusta entrar en una florería? Oh, sí.
¿verdad? Ay, Delicioso. qué agradable se siente eso, ¿verdad? Así es. Cuando escuchamos y sabemos sobre el Evangelio y sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros, wow, qué sensación, qué rica. Imagínense el Padre, ¿verdad? La sensación del Padre. Miren la entrega de mi Hijo, ¿verdad? Disfrútense eso, gócense. Cristo dice, cuando yo fuese levantado, a todos atraeré a mí, ¿verdad? Es un enamoramiento que Dios dice, cuando Dios dice, mira a mi Hijo, y por medio de mi Hijo yo los quiero enamorar, los quiero atraer. Amén. Quiero que se gocen. Entonces, aquí está representando los méritos de Cristo, ¿verdad? Su muerte expiatorio, y es un olor agradable que se une con las oraciones, ¿verdad? 141:2, Héctor, ¿qué dice? Sí, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ay, ay, ay. Qué Poético. Sí, claro, porque es poesía. Es poesía. Entonces vemos que esas oraciones nuestras, porque son las oraciones de los santos, regresando a Apocalipsis 8, no suben por sus propios méritos, ¿verdad que no? No. Nuestras oraciones no tienen para subir por los propios méritos, sino que nuestras oraciones tienen que estar acompañadas ¿de qué? Del incienso que representa ¿qué? El olor. Sacrificio, Los los méritos méritos, de de Los Cristo. méritos de Cristo. Amén. Amén. De hecho, el salmista pide que su oración suba, pero evidentemente no puede subir sola. Dice como el incienso, que ya tiene el olor fragante, que hace agradable el momento. Amén. Amén. Entonces, sí, nuestras oraciones en el libro de Apocalipsis, de hecho, están allí siendo atendidas en la visión que estamos estudiando, pero ya aparecen nuevamente en el capítulo 5, cuando habla de que cuando el Cordero tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Dice que todos estos seres tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, y luego dice que son las oraciones de los santos. Ese es en el 5:8, ¿verdad? 5:8. Sí, Apocalipsis Sí, 5:8. de manera que nuestras oraciones sí llegan a Dios y están allí en la presencia de Dios a través del ministerio de estos ángeles. Apocalipsis 8 ya revela como la dinámica de cómo opera ese asunto. Sin embargo, hay que entender que se le une un aroma, porque de otra manera la oración sola no puede ser presentada. Así que gracias a los méritos de Cristo, nuestras oraciones son tomadas en consideración. Y esto En el nuevamente cielo. nos ayuda a regresar cristocéntrico, ¿verdad? Sí. Como todo está enfocado en Cristo. Quería compartir que cuando hay personas que oran y dicen precisamente, recibe esta oración como incienso en tu altar, ¿verdad? A Dios en el cielo. Y uno decía, pero ¿por qué lo tienen que decir así? ¿Por qué? O sea, ¿es que porque quería ser una persona usando otras palabras? ¿O simplemente cuál es la razón? Bueno, pues ya vimos que en Salmo 141:2 lo dice así, que esta oración como incienso, El que río. sube las oraciones, como Amén. ese aroma, ese olor tan rico y pacífico, pero que trae mucha alegría y paz, porque uno sabe que el Señor lo está aceptando. Amén. Amén. Y me gusta también que dice el versículo 3, para añadirlo a las oraciones de algunos de los santos. Versículo todos, 3. Ajá. de todos No, dice los aquí, santos. la Biblia suya está equivocada entonces, porque en la mía dice ¿Cómo dice? todos los santos. Amén. ¿Qué, dice? ¿Qué nos dice eso? Y las oraciones de todos los santos, ¿qué nos está diciendo eso? Todos nosotros. Que Dios escucha todas Todos. nuestras oraciones. Sí. Amén. Cuando viene de un corazón contrito, un corazón entregado, un Humillado. corazón humillado, Sí. llega al cielo. Amén. Amén. Y podemos saber entonces que Dios nos escucha siempre. A veces pensamos, ay, ya tengo Dios, le tengo la oreja hinchada ya de Sí. tanto hablarle. No, ¿verdad? No podemos hincharle las orejas a Dios. Gracias a Dios. Exacto, Él no es como nosotros, amén. Y esto nos ayuda entonces a entender ese aspecto de que Dios siempre está presente, siempre está nuevamente intercediendo, ¿verdad? Porque esto es lo que el elemento nos está diciendo. Amén. Está intercediendo de parte nuestra. La conocida escritora adventista Elena de White, en una de sus obras, El Camino a Cristo, dice que no hay nada tan grande que pueda agobiar a Dios, ni tan pequeño que Él no lo note. Amén. De manera Amén, que en gloria a nuestras Dios. oraciones tenemos que proyectar toda nuestra necesidad y ansiedad sobre Él. Y con eso en mente vamos a una pausa porque queremos aprovechar el tiempo y ofrecerles la oportunidad de enviar sus comentarios y preguntas a este subprograma Salvación en Señales y Símbolos. Ya regresamos, amigos. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a ses@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, PO Box 220,
West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Amén. Entonces, nos habíamos quedado, estábamos hablando sobre el incienso, ¿verdad? El incienso, las oraciones de los santos. Vamos a leer el versículo 4 y 5. El versículo 4 dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. De la mano del ángel, ¿verdad? Algunas personas han entendido que la mano del ángel aquí representa a Cristo, ¿verdad? El ángel, el mensajero, pero hay otras partes en la Apocalipsis donde repite otro ángel, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces nosotros entender este concepto del ángel que está levantando el incienso? Bueno, quizás la descripción que se da del ángel, la forma en la que se describe. Este ángel, por ejemplo, no es tan descriptivo en su apariencia exterior como el del capítulo 10. Exacto. El ángel grande con el librito en la mano. Cuando lleguemos a esa parte, sí podremos conectar a ese ángel con Jesús, pero este aparentemente no. ¿Verdad? ¿Y tú? Porque la descripción no encaja totalmente con la apariencia exterior de Cristo, ni con los rasgos que se describen en el capítulo 1, por ejemplo. Y puede ser también, bueno, yo me imagino que si el ángel está subiendo con las oraciones de los santos, Cristo no puede estar subiendo porque Él está en el santuario, ¿no? En el santuario o en el sí, también. intercediendo. Y también Héctor había leído también en el 5.8, Apocalipsis 5.8, donde decía que los tenían en sus manos. Tenían en sus manos, ¿verdad? Así que los ángeles, muchas veces Dios hace algo, ¿verdad? Pero por medio de los ángeles. Entonces los ángeles son los que están a veces llevando a cabo los detalles de la obra de Dios y se le atribuye a Dios, ¿verdad? Pero verdaderamente son los ángeles los que están llevando a cabo porque ellos son los mensajeros y los trabajadores en ese contexto, ¿verdad? Entonces subió el humo de las oraciones de los santos, versículo 5, y el ángel tomó el incensario y ¿qué hizo? Lo llenó de fuego del altar. Significa que las oraciones subieron, ¿verdad? Ya fueron entonces, subieron con el perfume, y ahora el ángel toma el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Fuego del altar, tomó fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Ese tipo de vocabulario aparece muchas veces en la Biblia, fuego, ¿verdad? Fuego a la tierra, fuego al altar. Purificación. ¿Qué recuerdan? Exacto, fuego. Pentecostés, ¿verdad? Fuego. Sí, con fuego también, el fuego a veces representa el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan el Bautista dijo, serán bautizados con fuego y espíritu, ¿verdad? Con agua y espíritu, el fuego del Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante también en Apocalipsis capítulo 13, donde habla de un fuego extraño, ¿verdad? Un fuego extraño que es enviado del cielo de parte de los poderes opositores de Dios, la bestia, la segunda bestia. Pero fuego del altar entonces está dando a indicar que algo está ocurriendo en la tierra, ¿verdad? Algo divinamente, hay una intervención terrenalmente, ¿verdad? Porque ese fuego está siendo enviado de Dios. ¿Cómo tú lo ves, Héctor? Sí, precisamente Apocalipsis destaca la interacción que hay entre los eventos celestiales y terrenales. Tenemos que recordar que este incienso que está aquí está asociado a las oraciones de los santos. De manera que al arrojarlo a la tierra es un acto de respuesta divina a las oraciones. Amén. Quizás convenga ahora recordar algo que Cicely dijo hace un rato, que las trompetas responden al clamor de los santos. Amén. Y las oraciones de los santos en Apocalipsis reaparecen nuevamente, aunque no se describen como oración, en el capítulo 6, verso 10, donde se describe a los mártires que murieron durante las guerras, la persecución y los actos de intolerancia de los sellos, dice que ellos claman a gran voz y dicen, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? De manera que, aunque aquí se responden y se toman en consideración las oraciones de los santos, es cierto, toda oración de los santos llega al cielo, pero de manera particular se le está dando respuesta a estas oraciones, que son las que han ascendido delante de Dios, y para que puedan llegar y ser atendidas por Dios, se le une los méritos de Cristo. Entonces, cuando el ángel toma carbón y arroja a la tierra, ese es un acto simbólico de decir, esta es la respuesta que Dios da. Inmediatamente después de eso, ya los ángeles se aprestan para tocar las trompetas. Amén. ¿Qué ibas a decir, amor? Bueno, ahora que estaba leyendo el pastor, decía, ¿hasta cuándo no juzgas? Entonces, si las trompetas son la respuesta, se podría entonces directamente ligar que es juicio, ¿verdad? Claro, claro. De todas las opciones que tenemos de las trompetas, por ejemplo, trompetas para coronar al rey, trompetas y caen los muros de Jericó,
trompetas y se reúne el pueblo. Trompetas, terminó el ministerio de intercesión. Pero el pasaje clave que leímos ahorita es las trompetas como un indicio de que Dios recuerda a su pueblo cuando el enemigo lo amenaza. Y aquí vemos a los mártires clamando a Dios porque los enemigos de Dios los han martirizado. De manera que Dios no puede ignorar esta oración, puesto que las escucha. Si hay una que Él va a escuchar de manera especial, son estas. Y Apocalipsis 8, con las trompetas precisamente, es eso, la respuesta inmediata de Dios al clamor de los mártires. Hermoso. Y cuando habíamos leído sobre el quinto sello, esa época, ¿verdad? La Inquisición, juicios ilegales que se estaban haciendo en contra del pueblo de Dios. Se estaban juzgando a las personas por querer serle fiel a Dios y por no querer seguir ciertos sistemas, ciertos reglamentos, cierta imposición de adoración falsa. Sí. ¿Verdad? Murieron como mártires, millones, sí. Sabemos que millones de personas murieron bajo estos tribunales ilegales y estos tribunales. Entonces, el clamor es hasta cuándo, Señor, vendrá el juicio justo y verdadero, ¿verdad? Hasta cuándo, Señor, es que tú vas a intervenir, y por eso cuando entremos en el lugar santísimo, que el día de expiación, viene el gran día del juicio, ¿verdad? Porque ahora Dios va a decir, todos esos tribunales que fueron terrenalmente hechos fueron injustos. Yo soy el juez justo y yo voy a juzgar correctamente y de acuerdo a mi palabra. Ahora, tú mencionabas una parte que me hizo recordar, cuando Dios le dice a Caín que la sangre de Abel clama desde la tierra. ¿Podrá tener similitud? Claro, eso está directamente ligado con esto, porque aquí dice que las almas debajo del altar están clamando, ¿verdad? No, sabemos que no es literal, porque sabemos que literalmente Abel no estaba clamando, gritando, ¿verdad? Simplemente que está diciendo, tú lo asesinaste y la sangre de él entonces necesita una respuesta de Dios. ¿Qué vas a hacer a favor de eso? ¿Qué vas a hacer en lugar de esto, verdad? Sí. Es una respuesta pidiendo justicia a Dios, ¿verdad? No, y suena lógico, porque justo ahí es donde Dios le dice, bueno, ahora Caín, tú vas a ser maldito, y le da todo el... Sí, algunas personas tratan de tomar estas cosas literal, pero no podemos, no se puede. ¿verdad? No se puede tomar el contexto literal por ese sentido, porque la sangre no habla, ¿verdad? Sí. Pero sí, el derramamiento de sangre sí da un mensaje. Sí. Cuando se derrama sangre y tú ves sangre, ahí te está diciendo, alguien murió, algo pasó, y entonces sí es una señal en ese contexto. Amén. Amén. Entonces dice en el versículo 5, terminamos, dice, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esa frase, truenos, voces, relámpagos y un terremoto, aparece en varios lugares, ¿verdad? ¿Recuerdan en Apocalipsis 5, lo habíamos visto? En el 4, perdón, dice en el versículo número, Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, ¿verdad? Esa es la primera la visión que tiene Juan del trono. Si vamos a leer Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis 11, 19 también, para los que nos están acompañando, el 11, 19, también el 16, 8. ¿Alguien puede leer el 11, 19? Sí, cómo no, con mucho gusto, yo lo leo aquí. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Muy bien, y el 16, 18. Vuelve a aparecer esta misma frase. Y hay ciertas variantes, pero en general. 16:8. ¿Puedes leer, amor? Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que hubo hombres en la tierra. Muy bien, entonces, cuando ustedes escuchan esto, truenos, relámpagos, voces, terremotos, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué están viendo? No todos a la vez. El pueblo caos. En caos. Bueno, ¿no les recuerda esto al monte Sinaí también? Cuando la presencia de Dios se manifestó allí de una manera especial. Exactamente. De manera que estas expresiones sencillamente lo que están es mostrando una manifestación de la presencia divina, el accionar divino de una manera especial. Amén. No siempre Dios hace estas manifestaciones, pero hay ocasiones, eventos y situaciones que ameritan una manifestación de la presencia divina de manera especial. Amén. Esto nos confirma entonces que Dios escuchó las oraciones y ahora Dios va a intervenir, contestando. ¿verdad?
va a intervenir, porque cada vez que el ser humano se acerca a la presencia de Dios, queda espantado, ¿verdad? Asombrado, como pasó en el monte Sinaí. Entonces esto nos dice que Dios va a interactuar, ¿verdad? Dios está interviniendo en los asuntos de la tierra, desde su trono en el cielo. Increíble. Al principio la impresión que llevé fue, wow, hay caos, porque si hay truenos, voces, relámpagos, todo duro, fuerte, ¿verdad? Pero así es la misericordia de Dios, fuerte, y cuando Él la envía para nosotros, otras personas se dan cuenta de la bendición de nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Está correcto eso, ese entendimiento? Claro, claro. Yo entiendo que sí, ¿verdad? Porque al final del día lo que estamos viendo es que nosotros ante la presencia de Dios, el ser humano, la santidad, la solemnidad de Dios, para nosotros es impactante, ¿verdad? Dios habla como un trueno, el relámpago, la presencia de Dios. Entonces son cosas, nuevamente tratando de describir cosas celestiales desde una perspectiva humana, y pues impacta lo que estamos viendo, así que... Gloria a Dios. Amén. Bueno, amigos, estamos en capítulo 8 de Apocalipsis y el versículo 5. Pero quisiéramos invitarles para la próxima edición de Salvación en Señales y Símbolos. No duden a sintonizar su canal. Sigan la programación. Para más información pueden comunicarse con nosotros y le damos los datos de contacto de nuestros invitados. Hasta pronto. Amén.